Todos le temían a la esposa del millonario, hasta que la enfermera paralizó todo el hospital. Hay gente que entra a un lugar y cambia el ambiente. No necesita gritar, ni siquiera abrir la boca. Solo llega, y todos lo sienten. Beatriz García era así. Cuando el elevador del piso VIP se abría y ella aparecía, con un blazer negro con brillos, collar de perlas blancas en el cuello y esos aretes redondos que se mecían a ambos lados, los empleados del Hospital Ángeles de la Paz bajaban la cabeza. No por respeto, por miedo más bien. Esa diferencia, quien trabaja en un lugar así, la aprende rápido. Sofía la aprendió desde el primer día. Tenía 26 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo firme, y vestía el uniforme rojo del piso con el gafete aún saliendo del plástico. Esa actitud de empleada nueva que todavía no sabe dónde está la sala de descanso. Había llegado transferida de otro turno, llamada de último momento porque la enfermera titular había pedido permiso de ausencia. Después, Sofía entendió por qué. La supervisora que la recibió en el pasillo fue directa, con una voz baja de quien no quiere ser escuchada. Don Alberto García está en el cuarto 15. Problema cardíaco, en recuperación. Familia presente casi todo el día. Doña Beatriz es... Hizo una pausa. Eligió las palabras. Es una mujer de opiniones firmes. Solo trata bien a los médicos. Para nosotras hay una forma de ser atendida y ella lo exige. Sofía esperó más. No vino nada más. Entendido, dijo. Pero no entendía. Aún así fue. El cuarto 15 era el más grande del piso. Tenía ventana amplia que daba a un jardín interior, sillón de cuero beige junto a la cama, televisión que nadie encendía, y un monitor cardíaco parpadeando sus números en verde en la pared. Alberto García estaba acostado con la almohada levantada, cabello blanco peinado hacia un lado, unos 70 y tantos años, el tipo de hombre que, incluso con ropa de hospital, parecía estar en una reunión de negocios. Tenía en los ojos un cansancio que no era solo del cuerpo, era un cansancio más profundo. Sofía entró, se presentó, verificó los signos vitales, anotó en el expediente. Él respondió las preguntas con cortesía, pero sin extenderse. Cuando ella iba a salir, él dijo, casi para sí mismo, «¿Durarás más que los otros?» Ella se volvió. «¿Qué otros?» Él esbozó una sonrisa pequeña, sin gracia. No respondió. Ella salió sin entender. No tardó mucho en entender. Beatriz llegó a las 11 de la mañana como todos los días. Entró por el pasillo como si el hospital fuera una propiedad que visitaba por cortesía. Cuando vio a Sofía saliendo del cuarto 15 con la bandeja del desayuno de su esposo, se detuvo. Miró la bandeja, miró a Sofía, volvió a la bandeja. «El pan está demasiado tostado, a él no le gusta así. ¿No te instruyeron sobre esto?» Sofía respiró hondo. «Buenos días, señora. Voy a verificar con nutrición». «No quiero que verifiques. Quiero que lo cambies». Ese día, Sofía cambió el pan. Cambió la almohada porque estaba demasiado alta. Cambió el vaso porque era de plástico y Beatriz no aceptaba que su esposo bebiera en plástico. Buscó el periódico local que a Alberto le gustaba leer, regresó porque era la edición equivocada, fue de nuevo. Cuando llegó al final del turno, había caminado el equivalente a unas 4 veces el pasillo completo solo para atender pedidos que, se fue dando cuenta, ni siquiera eran de Alberto. Eran de Beatriz. Esperanza, la enfermera más antigua del piso, con 62 años y cabello canoso sujeto con un clip, la encontró en el baño del personal, rehaciéndose la cola de caballo frente al espejo. «Sobreviviste al primer día», dijo Esperanza lavándose las manos en el lavabo de al lado. «¿Cómo aguantan?» Esperanza se secó las manos lentamente. «Porque el sueldo de este piso es 40% más alto que en los otros. Porque don Alberto nunca se quejó de nadie. Y porque aprendemos que esa mujer es más ruido que peligro». «Más ruido que peligro», repitió Sofía, como si estuviera sopesando el peso de las palabras. «Con el tiempo lo entenderás», dijo Esperanza, y salió. Sofía se quedó mirando su propio reflejo. No estaba enojada con Beatriz, todavía no. Tenía algo más parecido a curiosidad. El tipo de curiosidad que, cuando la dejas,
empieza a doler. En los días siguientes fue observando. Beatriz llegaba temprano, se quedaba horas, hablaba por Alberto como si él fuera incapaz de expresarse. Cuando algún médico entraba, ella tomaba la delantera. Cuando salía a desayunar al pasillo, Alberto se quedaba más callado. Más él mismo, tal vez. Cierta tarde, aprovechando que Beatriz había bajado al estacionamiento, Sofía entró para revisar los signos vitales y encontró a Alberto mirando por la ventana con una expresión que ella solo podía describir como nostalgia. «El jardín es bonito», dijo ella, intentando iniciar conversación. «Sí», asintió él. Luego se quedó en silencio un momento. «A mi hija le gustaba el jardín». Sofía giró la cabeza. «¿Le gustaba?» Él no notó el desliz. Siguió mirando hacia afuera. Jimena siempre plantaba esas cosas. Desde pequeña se ensuciaba las manos con tierra. A Beatriz nunca le gustó mucho eso. No. Decía que era cosa de gente sencilla. Sofía se quedó en silencio, esperando. «Hace tiempo que no hablo con ella», dijo, y la voz se le apagó un poco. «Se fue a vivir a una ciudad lejana. Ya sabes cómo es. La vida sigue». Sofía anotó los datos en el expediente sin decir nada más, pero guardó eso. La vida sigue. La forma en que lo dijo no parecía que él se lo creyera. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. 2 días después, le preguntó a Esperanza si sabía algo sobre la hija de don Alberto. Esperanza miró a ambos lados del pasillo antes de hablar. «Jimena. Casada. Vive en un pueblo del interior. No aparece por aquí desde que internaron al padre. Más de 3 semanas». «¿3 semanas?» Sofía no pudo contener la reacción. Doña Beatriz dice que le avisó a la muchacha, pero que ella prefirió no venir, que tiene problemas con su padre. ¿Tú te lo crees? Esperanza se encogió de hombros con el gesto de quien ya se ha hecho esa pregunta a sí misma y ha decidido no seguir haciéndosela. No es mi lugar cuestionarlo. Sofía se quedó dándole vueltas a eso durante todo el turno. A la hora del descanso, sentada con la lonchera en el regazo sin poder comer, se puso a pensar, ¿y si Jimena no supiera lo grave que está su papá? ¿Y si alguien le hubiera pintado una versión diferente de la historia? Hay cosas que una siente sin tener pruebas, y entonces te quedas en esa encrucijada, o lo dejas pasar o haces algo y asumes el riesgo. Esa noche, Sofía no durmió bien. A la mañana siguiente, mientras Beatriz aún no había llegado, entró al cuarto con algún pretexto y de manera ligera, casi sin querer, dijo, «Don Alberto, si usted quiere, puedo ayudarle a hacer una llamada. A veces es difícil manejar el celular con el suero en el brazo». Él la miró con esos ojos que parecían estar sopesando algo. ¿Para quién? Sofía esperó. Él desvió la mirada hacia la ventana. Se quedó en silencio un rato que pareció durar más de lo que era. Llamada no. Ella no me contesta. Jimena no contesta. Él se volvió hacia Sofía con una expresión de sorpresa, como si ella hubiera dicho el nombre en voz alta, y eso fuera algo prohibido. «Ya lo intenté. 2 veces desde que estoy aquí. No contesta. Beatriz dice que es porque ella está enojada conmigo por una pelea vieja, que es mejor que lo deje pasar». Sofía sintió que algo se afirmaba dentro de ella. Ya no era curiosidad, era certeza. «¿Usted sabe el número de memoria?» «Sí, me lo sé de memoria desde hace 30 años». «Entonces démelo. Yo llamo desde mi celular personal, en mi descanso. Y si ella contesta, se lo paso». Alberto la miró durante un largo rato, con una mezcla de esperanza y de miedo que Sofía reconoció, porque ya había visto esa mirada en gente que estuvo demasiado tiempo creyendo que una puerta estaba cerrada. Él dictó el número. Sofía salió antes de que llegara Beatriz. En el receso, en el rinconcito del pasillo cerca de la ventana con vista al estacionamiento, marcó. Contestó al segundo timbre. La voz del otro lado era de una mujer de unos 40 años, un poco ronca, como si tuviera la garganta apretada. «¿Bueno? ¿Jimena?
Me llamo Sofía, soy enfermera del hospital donde está internado su papá. Necesito hablar con usted. Silencio. ¿Qué hospital? ¿Mi papá? La voz cambió de tono. ¿Qué hospital? Nadie me avisó de ningún hospital. Beatriz me llamó la semana pasada diciendo que él estaba bien, que había sido un susto sin importancia y que él mismo no quería visita. Sofía cerró los ojos por un segundo. Su mamá, mi madrastra, corrigió Jimena, seca. Su madrastra. Don Alberto lleva 22 días internado. La recuperación está siendo más lenta de lo que esperábamos. Él está estable, pero su estado emocional... Sofía se detuvo. Escogió las palabras. Él la extraña a usted. Del otro lado llegó un sonido apagado. Un llanto que intentaba no ser llanto. Él le pidió que me llamara. Él me dio el número. Más silencio. Luego, salgo ahora. Llego mañana por la mañana. Sofía regresó a su turno con el corazón latiendo más rápido de lo que debía. Sabía lo que había hecho. Sabía que estaba fuera del protocolo. Sabía que si Beatriz se enteraba, el escándalo iba a ser grande. Pero había algo que aprendió temprano, en una frase que su mamá siempre decía: lo correcto no siempre es lo permitido, pero lo correcto es aquello con lo que puedes dormir después de haberlo hecho. Beatriz llegó a las 11 en punto, como siempre. Entró al cuarto, arregló la cobija de su marido sin que él lo pidiera, se quejó de que la temperatura del cuarto estaba mal, salió a reclamar en el pasillo. Todo normal. Sofía pasó el resto del día caminando en la cuerda floja. A la mañana siguiente, cuando el turno apenas comenzaba, escuchó la voz desde el fondo del pasillo. Una voz que no era de ahí. Ximena había llegado a las 7 de la mañana. Cabello castaño, unos 42 años, el mismo ojo tranquilo de su papá, y un abrigo de quien había viajado toda la madrugada. Estaba parada en la entrada del piso VIP, con una mochila al hombro y el rostro de quien tiene miedo de lo que va a encontrar adentro. Sofía fue hacia ella. ¿Sofía? Jimena la reconoció por el teléfono. La misma. Puede pasar. Él está despierto. Jimena entró. Sofía se quedó afuera del cuarto, pero escuchó, porque la puerta no cerró bien. Escuchó el llanto del papá cuando reconoció la voz de su hija. Escuchó a Jimena repetir: papá, papá, no sabía, te juro que no sabía. Escuchó el silencio que viene después de un llanto, que es la parte más honesta de todo. Sintió un nudo en el pecho que no era tristeza. Era de ese tipo de cosas que uno siente cuando hizo algo que debía haberse hecho mucho antes. Beatriz llegó a las 10:30. Ese día se había retrasado porque, según dijo después, el tránsito de la ciudad estaba horrible. Entró por la puerta principal con el blazer brilloso y las perlas y el tacón que golpeaba el piso de una forma que anunciaba su llegada como un tambor. Y se detuvo. Se detuvo porque vio, a través del vidrio de la puerta del cuarto 15, la silueta de una mujer sentada en la orilla de la cama de su marido, sosteniendo su mano. El rostro de Beatriz cambió. No fue un cambio sutil, fue el tipo de cambio que transforma un rostro entero en 2 segundos. Los ojos se entrecerraron, la boca se apretó, la mandíbula se endureció. Empujó la puerta. El choque fue mutuo. Jimena se levantó despacio. Alberto se quedó quieto, mirando a las dos. ¿Qué haces aquí? La voz de Beatriz era baja, lo que era peor que cuando gritaba. Vine a ver a mi papá. ¿Tu papá no te pidió? Sí me pidió, dijo Alberto. La voz salió pequeña, pero salió. Beatriz se volvió hacia él. Después regresó con Jimena, y entonces sucedió lo que Sofía solo supo después, contado por Esperanza, que había pasado por la puerta. Beatriz se giró para salir del cuarto, fue directo al pasillo, y se topó de frente con Sofía, que estaba parada con el expediente en la mano. Los ojos de Beatriz lo dijeron todo antes que la boca. Fuiste tú. Sofía no desvió la mirada. Fui yo, sí. Beatriz dio un paso hacia ella. No tienes idea de lo que hiciste. No tienes idea de cómo funciona esta familia. Eres una empleada nueva que no sabe nada y creyó que podía meterse.
Llamé a la hija de un paciente que la extrañaba. Te metiste en algo que no es tu asunto. La voz de Beatriz se estaba elevando. Esa muchacha destruyó esta familia. No sabes de lo que es capaz. Ella alejó a mi marido de mí una vez y... Doña Beatriz, la voz de Sofía salió firme. No era grosería. Era el tipo de firmeza que viene de saber exactamente lo que se quiere decir. Su esposo tiene 73 años. Se está recuperando de un problema cardíaco grave. Lleva internado aquí más de 3 semanas. Y su hija, la única hija, estuvo todo ese tiempo sin saber dónde estaba, porque alguien le llamó diciendo que era un susto sin importancia y que él no quería visitas. El pasillo se estaba quedando en silencio. Una técnica de enfermería se había detenido con la bandeja en la mano. Una mujer de pelo cano, que visitaba a alguien en el cuarto de al lado, se había recargado contra la pared. Hasta el residente que pasaba con la tableta en la mano había desacelerado. Beatriz lo notó, y en lugar de bajar el tono, hizo lo contrario. Avanzó. ¿Me estás acusando? ¿Tú, una muchachita de uniforme rojo que llegó aquí hace una semana? Levantó la mano. No para agredir, pero aquel gesto amplio, brusco que vino hacia el rostro de Sofía hizo que Sofía reaccionara por reflejo. Le sostuvo la muñeca a Beatriz en el aire, con las 2 manos, firme, y se quedaron así, en medio del pasillo mirándose a los ojos. Beatriz jadeaba. Sofía estaba inmóvil. Detrás de ellas, Alberto había aparecido en la puerta del cuarto con el suero en el brazo y la expresión de alguien que estaba viendo algo que no esperaba ver. Jimena estaba justo detrás de él, una mano en el hombro del padre. El pasillo se había detenido por completo. Nadie hablaba, nadie caminaba. Era el tipo de silencio que ocupa el aire. Mira, necesité detenerme aquí cuando leí esto por primera vez, porque hay momentos en que uno ve a una persona buena siendo puesta a prueba y se le queda el corazón en la garganta, esperando a ver si va a resistir. Sofía resistió. Y es exactamente ese tipo de cosa lo que separa a quien cuida de quien solo trabaja. Esperanza salió del cuarto al fondo y llegó al pasillo. Vio la escena. Tardó 2 segundos en entender lo que estaba pasando. Y, para sorpresa de todos, incluida Sofía, no fue a apartar a Sofía. Fue al lado de Sofía. «Doña Beatriz», dijo, con esa voz de quien tiene 62 años y ya no tiene paciencia para teatro. «Sugiero que respire hondo». Beatriz miró a Esperanza como si no creyera lo que veía. «¿Tú también?» «Tengo 18 años en este piso», dijo Esperanza, «y nunca dije nada porque no era mi lugar, pero lo que esta muchacha hizo fue lo que cualquiera de nosotras debió haber hecho hace semanas». La muñeca de Beatriz se aflojó. Sofía soltó despacio. Beatriz se quedó con el brazo en el aire por un segundo, como si no supiera qué hacer con él. Luego lo bajó. Y entonces algo cambió en su rostro. La mandíbula continuó rígida, pero los ojos se fueron hacia Alberto, y lo que había en ellos no era rabia. Era un miedo viejo, el tipo de miedo que se guarda durante mucho tiempo y que, cuando alguien se acerca demasiado, aparece todo de una vez. «Él va a elegirla», dijo Beatriz, «no a Sofía», casi para sí misma. «Cada vez que ella aparece, él se olvida de mí». El pasillo se quedó más quieto aún, si eso era posible. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Alberto dio un paso. Despacio, con el soporte del suero acompañándolo, salió por la puerta del cuarto y fue hasta el pasillo. Jimena trató de sujetarlo. Él apartó la mano con gentileza y siguió. Cuando llegó cerca de Beatriz, se quedó allí parado un momento. «Bea», dijo, y el apodo sacudió a todos, porque mostró que había allí un hombre que amaba a la mujer con la que estaba hablando, independientemente de todo. «Ella me va a quitar de ti», dijo Beatriz, y la voz finalmente se quebró. No se convirtió en llanto, pero se quebró. «Siempre fue así. Desde que la trajiste a casa cuando era pequeña, nunca fui suficiente. Siempre la ponías a ella primero». «Eso no es verdad». «Es la verdad que yo sentí».
Alberto se quedó mirándola. Había entre esos dos una historia demasiado larga para resumirse en un pasillo de hospital. Sofía lo sabía. 30 años de matrimonio. Una niña que no era de Beatriz y que ella había criado sin lograr nunca hacer de eso un lazo verdadero. Una mujer que amaba con posesividad porque probablemente fue la única forma que aprendió a amar. Un hombre que había dejado que el conflicto se instalara sin nombrarlo nunca. Nunca te puse en segundo lugar, dijo. Pero no podía borrar a Jimena, es mi hija. Lo sé. La voz de Beatriz era casi inaudible ahora. Lo sé, sí. Pero tengo miedo, siempre lo tuve. Jimena, que estaba parada en la puerta del cuarto escuchando todo, dijo en voz baja: Nunca quise quitártelo. Nunca fue eso. Beatriz se volvió hacia ella. Las dos miradas se encontraron por primera vez sin la armadura del odio habitual. Eran dos mujeres que amaban al mismo hombre y que habían pasado años destruyéndose por eso, sin parar nunca a hablar de verdad. Esperanza hizo un gesto discreto hacia el pasillo. Las personas fueron regresando a lo que estaban haciendo, con esa actitud de quien se esfuerza por parecer que no estaba escuchando. La técnica reanudó su camino con la bandeja. El residente desapareció. La visitante del cuarto de al lado entró. Sofía se quedó, no por curiosear, porque seguía siendo ella la responsable del cuarto 15. Alberto regresó al cuarto con pasos lentos. Jimena fue con él. Después de un momento que pareció durar más de lo que era, Beatriz también entró. Sofía se quedó en el pasillo. Escuchó voces durante unos 20 minutos. No las palabras, solo el ritmo. A veces más alto, a veces más bajo. Luego silencio. Luego un sonido bajo que podía ser llanto y podía ser risa, de ese tipo revuelto que ocurre cuando las emociones se desbordan. Cuando Beatriz salió del cuarto una hora después, estaba diferente. No al punto de estar irreconocible, pero diferente. El blazer estaba ligeramente arrugado en la manga derecha, donde Sofía lo había sujetado. El arete del lado izquierdo estaba un poco torcido. Se detuvo en el pasillo y miró a Sofía. Sofía esperó. Beatriz no se disculpó. No era el tipo de mujer que hacía eso fácilmente. Sofía ya lo sabía, pero dijo: «No deberías haber hecho lo que hiciste sin consultarme». «No debería, en efecto», Sofía concordó. «Y lo hice de todas formas». Beatriz se quedó mirándola por un instante. Y luego, en un gesto pequeñísimo que podría ser negado si alguien preguntara después, inclinó la cabeza ligeramente. No era obligatorio, pero era algo. Y se fue por el pasillo con los tacones golpeando el piso, solo que esta vez el ritmo parecía diferente. Menos tambor, más cosa humana. Esa tarde, por primera vez desde que Sofía había llegado al piso, Alberto García almorzó con las dos mujeres a su lado. Esperanza pasó por el cuarto y los vio allí. Él en la cama, Jimena en el sillón, Beatriz en una silla que había sacado del rincón, los tres alrededor de una mesa improvisada con la bandeja en el centro. No estaba todo bien. Sofía sabía que no lo estaba. No es así como funciona. 30 años de historia no se resuelven en una tarde de hospital, y ella no era ingenua al punto de pensar que había arreglado algo. Pero algo había comenzado. Una rendija se había abierto. En los días siguientes, Beatriz siguió siendo exigente. Seguía quejándose del pan, de la temperatura y del modelo del vaso. Pero había algo diferente. Cuando se cruzaba con Sofía en el pasillo, no fingía que no existía. A veces hacía una pregunta sobre la condición de su marido que antes solo habría hecho a los médicos. A veces, solo a veces, esperaba la respuesta antes de seguir caminando. Jimena se quedó 4 días más. Durmió en un hotel cerca del hospital y pasaba las mañanas con su papá. Las tardes, Beatriz se quedaba. Fueron aprendiendo a los tropezones, a compartir el espacio alrededor de un hombre que amaban de formas completamente distintas. Alberto mejoró. No por la conversación en el pasillo, claro. Pero Sofía pensaba, sin ninguna prueba científica para eso, que el cuerpo sabe cuando el peso del corazón disminuye un poco, y el peso del corazón de él había disminuido.
En la semana antes del alta, él llamó a Sofía cuando estaban solos y dijo: «Quiero agradecerte». «No hace falta, don Alberto». «Sí hace falta». Hizo una pausa. «Me había convertido en el hombre que espera. ¿Sabes? Pasas la vida construyendo cosas, cuidando cosas, y de repente estás en una cama esperando que alguien decida por ti lo que pasa. Tú me recordaste que todavía podía querer algo». Sofía se quedó mirándolo sin saber muy bien qué decir. Entonces dijo lo más simple que se le ocurrió: «Va a extrañar el pan malo de aquí». Él soltó una risa de verdad, la primera que ella había escuchado en más de 2 semanas de convivencia. El día del alta, el pasillo estaba tan concurrido como cualquier día normal. Beatriz había llegado temprano, ayudado a arreglar las cosas, elegido la ropa de su marido con el mismo cuidado excesivo de siempre. Jimena había vuelto a su ciudad 2 días antes, pero dejó un número de teléfono nuevo anotado al reverso de un papel que Alberto guardó en el bolsillo de la pijama. Cuando pasaron por el pasillo empujando la silla de ruedas, Alberto giró la cabeza y encontró a Sofía. Ella estaba parada con el expediente en la mano como el primer día. Él levantó la mano abierta en una despedida silenciosa. Ella le devolvió el saludo. Beatriz, que empujaba la silla, no se detuvo, pero tampoco aceleró, y cuando pasó a la altura de Sofía, giró levemente el rostro hacia un lado. No era un saludo, no era una sonrisa, era solo el reconocimiento de que la otra persona estaba allí. A veces eso es lo que se consigue, y a veces es suficiente. Esperanza apareció al lado de Sofía mientras los dos desaparecían por el elevador. «Vas a durar más que los demás», dijo. Sofía la miró. Fue lo que él preguntó el primer día. «Lo sé». Esperanza esbozó una sonrisa pequeña. «Yo le pido que haga eso con todo el que llega nuevo, para ver la reacción». ¿Y qué revela la reacción? Esperanza tomó el expediente de las manos de Sofía y se fue caminando. Si la persona se queda curiosa o se asusta. Lanzó por encima del hombro sin voltearse. El curioso dura. El asustado se va. Sofía se quedó quieta en el pasillo vacío por un instante. Después se fue a trabajar. Fin de la historia. ¿Qué historia, eh? De esas que se quedan dentro de uno un tiempo después de terminar. Me pongo a pensar en Beatriz y en cuánto miedo cargó durante años sin contárselo a nadie, en cuánto Alberto esperó sin pedir, y en Sofía, que llegó nueva sin saber nada, e hizo lo más simple y lo más difícil del mundo, eligió hacer lo correcto. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja aquí abajo lo que te pareció. ¿Crees que Sofía hizo bien al llamar a Jimena sin avisarle a Beatriz? ¿Y desde dónde estás viendo? Nos encanta saberlo. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Deja el like, suscríbete al canal porque vienen muchas más historias así. Nos vemos en la próxima.